En estos momentos llevando la conferencia de prensa. Muy buenos días, muy buenos días. Es un día muy importante para nosotros, para todas las víctimas de toda esta atrocidad, de todo este gran engaño, mentiras que quisieron convertir en verdades. Pero la claridad, que la verdad siempre sale a la luz. Y me siento muy contenta hoy de tener aquí a Guadalupe Lizárraga, al padre biológico del hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace, que tanto ha mentido. Agradezco muchísimo a los medios de comunicación y a todas las reporteras y reporteros que hoy nos acompañan. Me acompañan en esta conferencia también a Guadalupe Lizárraga y el activista David Berter, un gran investigador y periodista también que tenemos, que ha hecho una labor extraordinaria en estos casos de injusticia. Y en este día nos convocamos para hablar de un tema difícil pero necesario en la búsqueda de la verdad y de la justicia, porque lo que México quiere es verdades y justicia. Uno de mis ejes de trabajo, como lo han escuchado, es la lucha por la liberación de presos políticos. Además, a la oficina han llegado casos de personas injustamente presas. En las cárceles del país hay decenas de personas cuyos procesos han estado viciados, que llevan años en prisión aunque son inocentes. Además de estas personas privadas de la libertad que han padecido tortura y tratos crueles, esto no puede seguir pasando en México, ya no más. Desde nuestras esferas de competencia, estamos haciendo foros, analizando en qué podemos aportar en materia legislativa para contribuir a la pacificación del país en esta cuarta transformación. Y tener justicia y verdad es lo primordial. Antes de darle la palabra a quienes hoy me acompañan, mencionaré yo misma padecí la influencia negativa de la señora Isabel Miranda de Wallace, con funcionarios de la Procuraduría de Guerrero, con el entonces procurador Iñaki Blanco, de constantes ataques que se me reavivaron en contexto electoral, señalándome, denunciando cosas que no ocurrieron. Nadie merece esto, nadie merece ser calumniado y perseguido por alguien que tenga poder. Dejo la palabra a la periodista Guadalupe Lizárraga, quien denunciará en este recinto la fabricación del secuestro Wallace, y también le daremos la palabra a David Berter, que hablará al respecto y del impacto social por las violaciones de derechos humanos cometidas para sostener este caso. Quiero decirles que este caso o estos casos los viví en carne propia de una persona con mucho poder, de gobiernos pasados que se lo dieron. Una persona que tuvo el poder de meterse a la prisión, a las celdas, a torturar. Con el poder de decir a las autoridades carcelarias que se nos torturara. Todos los días yo tenía tortura, todos los días, y tengo testigo de eso, que aquí tengo una testigo también, de cómo se me torturaba diariamente por órdenes de la señora Isabel Miranda de Wallace. Una tortura psicológica que yo no sé cuánta fortaleza me dio Dios, porque Dios me puso en este lugar para poder defender a aquellos que no tienen voz. Porque aguantar una tortura de ese tamaño no es fácil. Entrar a una prisión y que te torturen psicológicamente y golpes. Yo alcanzaba a oír también los gritos de los presos allí cada noche. ¡Ah! Gritaban cada noche. Te lo siento siempre en la sangre. Ese es un dolor que después de haberte privado de tu libertad, que te estén torturando diariamente y psicológicamente, no puede ser un país donde estamos pidiendo justicia y donde estamos pidiendo paz. No más mentiras, no más fabricación de delitos, y esta mentira tiene que pasar. Tenemos al Señor hoy, al padre biológico del supuesto secuestrado, que por ello
hay víctimas encarceladas y torturadas de esa gran mentira y que me va a dar muchísimo gusto escucharlos. Se los dejo, pues. Guadalupe, te doy la palabra. Muchas gracias. Agradezco a la senadora Nestora Salgado por tener la valentía, el valor de abrirnos estas puertas de este poder público para hacer la denuncia formal por las agresiones recibidas por parte de Isabel Miranda de Torres, Isabel Miranda de Wallace, y también por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien en el Congreso sobre la fabricación, el foro que tuvimos en el Congreso, en la Cámara de Diputados sobre la fabricación de culpables, me pidió que no mencionara el nombre de Isabel ni el de su hijo, que podía pasar algo grave y que era mejor evitar enfrentamientos. Lo digo así de frente, también porque la fabricación del caso desde 2005 ha generado muchas violaciones de derechos humanos. Yo empecé a investigar el caso en 2013 porque el caso de Nestora Salgado me llevó a conocer a Isabel Miranda, cuando ella tuvo la injerencia ante un juez federal, cuando ya Nestora tenía la libertad. Isabel Miranda se metió y habló con el juez, habló con la prensa, con muchos de los medios para pedir que no saliera en libertad Nestora Salgado. Eso le costó a la senadora 1 año, 3 meses más. Hace 5 años inicié esta investigación y he escrito más de 80 reportajes y notas, sobre todo enfocándome a las víctimas, a las pruebas. He revelado las pruebas que han fabricado desde la Procuraduría General de la República, los ministeriales que le han ayudado a Isabel Miranda Torres, que son el ministerial Braulio Robles Zúñiga, que ustedes lo recordarán por haber aspirado a ser candidato a fiscal anticorrupción. Otro de los ministeriales identificados en las torturas es Osvaldo Jiménez Juárez, también Fermín Ubaldo Cruz. A partir de allí, Isabel Miranda Torres entraba a discreción por la autorización de Renato Sales Berendia, a discreción a los penales, y torturó y coordinó las torturas de 3 de las víctimas, de 3 de sus inculpados: César Freire Morales, Alberto Castillo Cruz y Jacobo Tagle Dovín. En esas torturas, ella participó directamente, además de las detenciones ilegales. Participar directamente es con escupitajos, cachetadas, tortura psicológica y todavía de decir dónde les daban los toques eléctricos. Las denuncias están formalmente ya en la Fiscalía General de la República. Se abrió una carpeta de investigación en su contra y la Fiscalía está investigando. Quiero darle la palabra a el padre biológico, pero antes voy a poner la voz de Isabel Miranda, su mensaje en televisión. Es el ADN, que como tú sabes tiene 99.9% de certeza cuando hacen la confronta de mi hijo Alberto Wallace Miranda con José Enrique Wallace dio el 99.9% y aquí la tengo. O sea, sí es una. Pues agradezco a todos ustedes la atención, el hecho de que me hayan permitido ocupar esta tribuna, y nada más quisiera aclarar una situación acerca de esto. Cuando Isabel me comentó el secuestro de mi hijo, me sentí muy afectado,
Y le dije, pues eso se puede solucionar con una muestra de sangre. Y le digo, si es necesario, yo me presento a dar esa muestra. Ella aceptó, después me llamó y me dijo que fuera, que viniera acá a dar la muestra, pero me llamó mucho la atención, esto está en mi declaración firmada y avalada, me llamó mucho la atención que entramos a las 7, pues como si fuera mi casa o la casa de ella, ¿no? Y dando órdenes la señora de cómo debía de realizarse el proceso, llamando a las personas que vienen acá, pásale para allá, aquí viene Enrique, viene a dar una muestra de sangre, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pásame al laboratorio. Previamente me dio un guante, un aparato ortopédico negro que me lo puse en la mano y dijo, tú nada más vas a decir que no puedes firmar porque estás incapacitado, te lastimaste la mano. Al respecto, a la hora de que se identifica la persona para entrar a la oficina, me identifiqué, me dice, tienen que firmar este papel. Y ella dijo, no puede firmar, viene conmigo, no puede firmar, yo firmo por él. Y ella firmó y me dijo con mucha seguridad, no, yo hago la firma de Enrique, no hay problema, yo controlo todo. Pasamos y ya me tomaron la muestra de sangre. Y menciono esto porque fue lo único que me llamó la atención. De lo demás, pues, no sé, he estado ajeno tanto al desarrollo de mi hijo porque se me dejó, como a la vida de ella. En ese aspecto yo no puedo opinar absolutamente nada y les ruego me disculpen porque no puedo darles más detalles. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar la voz a David Bertet. Es un activista que viene de Canadá, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad en Vero, quien me pidió, por medio de él, yo tuve también información sobre el caso Wallace, sobre la fabricación del caso Wallace. Él empezó a apoyarme en esta investigación y lo quiero reconocer como periodista, a quien ha defendido a las víctimas de fabricación de culpables, porque desde esta tribuna también queremos pedir la libertad de las víctimas de Isabel Miranda Torres. Adelante, David. Muchas gracias. A la luz de los elementos que fueron presentados hoy, elementos con los que culmina la investigación que llevó a cabo la periodista independiente Guadalupe Lizárraga sobre el falso caso Wallace, es hora para México de sacar conclusiones y de iniciar, después de 14 años de mentiras e injusticia, una reflexión sincera, una reflexión de fondo sobre lo que realmente significa el Estado de Derecho y la profunda vulneración a esos derechos que ha generado la fabricación de culpables y el caso fabricado por Isabel Miranda Torres en particular. Una sociedad como la sociedad mexicana no puede hacer la economía de semejante reflexión, empezando con los principales medios de comunicación y periodistas que participaron activamente en la fabricación del caso Wallace, sea por consigna, por conveniencia o simplemente por pura incompetencia. También tengo que decir que organizaciones no gubernamentales y gubernamentales de defensa de los derechos humanos que en su momento siguieron el camino de la falsedad que los invitaba a seguir Isabel Miranda Torres a través de su fundación Alto al Secuestro, también ellos tienen que reflexionar sobre sus propias acciones, discursos y sus omisiones. En particular, las innumerables oportunidades que tuvieron estas organizaciones para actuar y no lo hicieron. ONGs que, por ejemplo, supieron del caso Wallace, ONGs a las que las víctimas y los familiares de las víctimas del caso Wallace acudieron, a las que pidieron ayuda y que se negaron a brindarles el apoyo al que tenían derecho.
Estas organizaciones deben iniciar inmediatamente esta profunda reflexión sobre el camino equivocado que decidieron tomar. Sus decisiones tuvieron consecuencias sumamente negativas sobre el tiempo que duró, no solamente esa mentira del falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto, sino también sobre el tiempo que duró y que sigue durando el sufrimiento de las víctimas injustamente acusadas por Miranda Torres. Con respecto a los funcionarios públicos que se prestaron a la construcción de la mentira, empezando con actos de tortura contra las víctimas para que se declararan culpables, la ocultación de pruebas de tortura y de violaciones al debido proceso por parte de entidades estatales como la CNDH, las detenciones extrajudiciales en Siedo y Seido de las mismas, de sus familiares, de sus defensores, la siembra de pruebas, el tráfico de influencias, la fabricación de documentos falsos, esos sujetos tendrán que responder de sus actos, sea por la vía civil o penal. Claro está, algunos tienen interés en seguir alegando que la trayectoria de Isabel Miranda como representante, supuesta representante de la sociedad civil, como vocera de la política estatal anterior de seguridad y antisecuestros, y quien en el 2010 recibió el premio de derechos humanos de las manos de unos de sus principales aliados desde el inicio, el expresidente Felipe Calderón. Entonces, algunos dirán que ese ahora justifica que Isabel Miranda permanezca intocable. De hecho, algunos senadores ya lo han hecho en un punto de acuerdo de fecha 11 de abril del 2019, de este año. Dichas personas no pueden estar más equivocadas. El Estado de Derecho es para todos y nadie, absolutamente nadie, puede presumir estar por encima de la ley. Si Isabel Miranda recibió el Premio de Derechos Humanos en el 2010, entonces que se lo quiten de inmediato y que se lo otorguen a un mexicano o a una mexicana que realmente se destaca por su compromiso real, sincero, entero a favor de los derechos humanos. En el país no hacen falta héroes, vivos o muertos, que sí merecen ese premio. Tengo que agregar que fueron muy pocos los que participaron a la obra de justicia y de verdad que iniciamos desde el 2013, después de la liberación de Florence Cassés por la Suprema Corte de Justicia. Fueron muy pocos. Algunos periodistas, algunos juristas, algunos representantes de ONG se dieron cuenta de la mentira y se negaron a seguir participando en el falso caso Wallace. Pero el hecho de no participar no es suficiente. Los que trabajamos en el caso, los que apoyamos a las víctimas y a sus familiares, los que investigamos, que buscamos la verdad, los que transmitimos información objetiva a través de nuestras redes sociales o los espacios mediáticos que nos otorgaban, los que intervenimos en los procesos para que no se cometieran más violaciones al debido proceso y a los derechos de las víctimas, los que hicimos todo lo posible para proteger a sujetos que Miranda Torres planeaba detener, somos los que a diferentes grados fuimos blancos de los intentos de intimidación, difamación, desprestigio, represalias, hasta de secuestro y de intento de secuestro por parte de los cómplices de Miranda Torres, empezando con la senadora Nestora Salgado, la periodista Guadalupe Lizárraga, las abogadas Ámbar Treviño e Ivonne Mares, y los activistas Giel Mesa y Mari Sainz. Mis agradecimientos a los pocos, a los muy pocos, que directan y lo que nos corresponda. En adición a los probables delitos cometidos por Isabel Miranda Torres y funcionarios públicos y ex titulares de la entonces PGR para fabricar el caso Wallace, pedimos a la Fiscalía que Isabel Miranda Torres sea también investigada por los interrogatorios ilegales y visitas extrajudiciales a los penales que Nestora acaba de mencionar, y que también ella llevó a cabo en los penales en instalaciones de la Siedo en compañía de Alejandro Martí a personas injustamente inculpadas en el caso Martí: Noé Robles, Pablo Solórzano, Luis Manuel Castillo Rentería, Edgar Ulises Carrillo Tenorio. Finalmente pedimos que el caso Wallace sea reconocido como un ejemplo paradigmático del crimen de lesa humanidad perpetrado en contra de la población civil mexicana por los gobiernos federales y estatales anteriores en el marco de la política nacional de seguridad
que es el crimen de fabricación de culpables. Esperamos y pedimos la liberación inmediata de las 7 víctimas injustamente encarceladas en el caso Wallace. Muchas gracias. Quiero decirles con toda firmeza y con toda seguridad que vamos a seguir luchando para que no haya más víctimas. Estoy del lado de las víctimas siempre. No aprobamos el secuestro, no aprobamos la tortura. En México estas prácticas se tienen que eliminar. No podemos permitir que haya más secuestrados, eso es un hecho. Estamos del lado de nuestra gente en México que ha sufrido todos estos secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones. Estamos con las víctimas, pero buscamos justicia, buscamos paz, buscamos que cada culpable tenga su merecido castigo, y vamos a estar allí poniendo el dedo para que esto así sea. Con esto no queremos decir que estamos de otro lado, simplemente buscamos la verdad, buscamos que lo que la señora ha hecho, como fue en el caso de la gota de sangre, que dice que coincide con el hijo, con la hija que sí es del señor Wallace, y aquí está el padre biológico y que no tienen la misma sangre, entonces ¿cómo puede ser cierto? Ahí está la aberración más grande, porque está el padre biológico presente y la gota de sangre coincidía con la hija del señor Wallace. Ahí está la mentira más clara, y eso no puede ser más real. No quisiera que se interprete o malinterprete que nosotros defendemos a criminales. Jamás va a pasar eso. Lo que estamos diciendo que las personas detenidas están por un delito fabricado, y que los que cometieron un delito lo paguen, sí señor, y vamos a estar desde el Senado exigiendo que esos culpables, que esa persona que se atrevió a torturar o a secuestrar a una persona, lo pague con lo peor que puede haber en este mundo, porque no se vale que a una persona sea torturada o secuestrada. Estamos del lado de las víctimas. Quiero expresar mi apoyo al sindicato de corresponsales en el extranjero por las denuncias que han expresado, violaciones a sus derechos laborales. Deseamos que se revise su caso y se atiendan las demandas justas en materia laboral. Asimismo, me pronuncio por el respeto irrestricto a la libertad de expresión, que no se censure en ningún medio público. El trabajo honesto de periodistas como Guadalupe, como Patti, por ejemplo, Patricia Barba, que ha hecho también un gran trabajo. Hay muchos periodistas que verdaderamente se han esforzado a buscar verdades, pero claro, los que están aliados o que estuvieron aliados con un sistema nos han pegado y nos van a seguir golpeando. Espero que después de esto voy a leer lo que van a sacar diciendo de nosotros, porque nos han dado con todo, pero estamos aquí con toda la fortaleza y decir, vamos a buscar la justicia y la verdad. Así nos podrán golpear 1000 veces, estamos dispuestos a aguantar eso y más, pero buscamos verdades, buscamos que en México nadie más sea secuestrado y con toda la impunidad. Vamos a buscar que no se repita. Luchemos juntos para que en México no se esté viviendo lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su atención y su apoyo.